Hoy quiero empezar saludando la presencia de nuestra viceministra de Interculturalidad, asimismo la presencia de un distinguido periodista que nos acompaña esta noche, como es César Lévano. También nos acompaña el etnomusicólogo Carlos Mancilla, y como en el mundo popular lo conocen, el pucano de oro a Edwin Montoya. Permítanseme desde esta tribuna también saludar la presencia de mi paisano, el pintor Quintanilla, quien nos acompaña esta noche. Y bienvenido. Distinguidas personalidades del mundo cultural y artístico, señoras y señores asistentes a esta presentación del libro. Después de haber presentado el libro en Cusco, Paucartambo y en Puquio, donde se han realizado actos culturales que creo marcarán un hito muy importante en referencia a la significancia de un libro, por la forma en que, diría, la expresión de afectividad hacia el libro ha sido profunda y grande. Profunda y grande porque el huayno es la expresión más alta en el Ande, donde en la cotidianidad del pueblo está presente en su quehacer de trabajo, y en el Ande fundamentalmente se trabaja y se alegra. La fiesta es parte consustancial de todo el quehacer en el Ande. Se baila con el huayno, se llora con el huayno, se entierra con el huayno, se nace con el huayno. Y por eso un libro de la dimensión que ha escrito Rodrigo, creemos de que va a ser un referente grande que generará una emulación en distintas regiones. Porque al escoger, más allá de las reflexiones que como estudioso había hecho mucho antes, buscamos que se estudiara las vidas de dos artistas muy importantes. Caso de mi paisano Coco Núñez del Prado, que por razones de salud no nos acompaña estos días, pero él es un ídolo. En el pueblo de Paucartambo tiene un monumento a él y al conjunto que lo acompaña, que son los campesinos. Creo que pocas veces se ha visto un artista en vida con un monumento. En Paucartambo se canta, se baila, e incluso los campesinos es la expresión de integración regional, porque armoniza también ese proceso de encuentro con el departamento hermano de Apurímac. Sin embargo, en el caso de Coco, es porque los campesinos sin el acordeón no serían lo mismo. Ese conjunto es reconocido, es tan auténtico y singular por el acordeón. Y creo que en el libro está recogido, graficado, ese cordón umbilical que tiene desde el pampapiano y la forma justamente del manejo del acordeón hace la manera como ha ido dominando este instrumento, pero que tiene su explicación en su etapa primigenia de aprendizaje en el pampapiano de Jorge Núñez del Prado. En el caso de Edwin Montoya, ayacuchano él, es también uno de los puntos más importantes, diría, es una expresión alta de la canción quechua, de la canción del huayno, porque después de Picaflor de los Andes,
Después del jilguero Huascarán, creo que uno de los cantores más queridos, más reconocidos, como en el propio Cusco, es Edwin Montoya. Y no por gusto se le conoce como el Cusquiano de Oro, expresión que lo dice todo, la afectividad que guarda el pueblo. Es el único cantante de folclore que ha sido recibido en la Plaza de Armas del Cusco y ha festejado su 50 aniversario en la plaza y acompañado por la Sinfónica. Eso expresa el reconocimiento que tiene el Cusco hacia él. El libro será importante para reflexionar este nuevo Perú. Probablemente hace 60, 70 años, cuando empezaban a aparecer los primeros migrantes, eran aquellos que escuchaban bajito en sus radios y muy temprano el huayno, o a veces iban a los coliseos bajo el puente para escuchar a sus canciones, a sus cantores, como era la Pastorita Guaracina, Picaflor de los Andes, y aquí en el que en este momento me olvido. Esta Lima ya serranizada, esta Lima distinta, este hervidero de todas las sangres, esta Lima pluriétnica, si bien es cierto ha logrado espacios muy importantes en la televisión, es algo así, diríamos los cusqueños, la entrada del indio al Club Cusco, pero sin embargo todavía está muy focalizado en las mañanas, 4 de la mañana, máximo hasta las 6. Será algún signo, una señal importante cuando en horas punta, a las 8 de la noche, se pueda escuchar los huaynos y naturalmente tengan consensos en nuestra ciudadanía. Aun cuando ya no se escucha mucho la palabra despectiva serrano, sin embargo no se necesita ser demasiado evidente para poder ver que todavía es excluyente esta sociedad. Por eso el huayno expresa culturalmente a todos los serranos. El huayno es la identidad nuestra. Y en muchos casos he visto, incluso en el extranjero, todos los peruanos, al escuchar un huayno, o lagrimean, o afirman naturalmente, o recuerdan sus orígenes del padre o del tío serrano. Por eso, este libro expresa un abrazo importante, porque grafica el espectro de este nuevo Perú y también reflexiona su propia problemática. Estos periodos ¿sabes? Si quien pueda, quien dispara primero gana, una suerte de capitalismo salvaje, también llega a las deformaciones a nuestro huayno. Se ha comercializado en demasía. Entonces, en muchos sitios hacemos esfuerzos grandes para mantener la vigencia de nuestro huayno. Las cheleras no es la expresión de nuestro huayno, es más bien una deformación de nuestro huayno. Y por ello, por ejemplo, en el Cusco hemos llevado un concurso de provincias y distritos, y los nuevos ganadores son los que estamos ahora promocionándolos, presentándolos ante el mercado, porque ya muchos de nuestros cantantes ya están avanzados en su edad, ya no producen, y entonces no queremos que exista un vacío. El próximo jueves, acá en el Teatro Nacional, vamos a presentar la Noche Mágica Cusqueña, y estamos trayendo no solamente música étnica, danzas folclóricas, nuestra sinfónica, sino también nuestros nuevos cantantes de huayno. Y ese es el esfuerzo, a decirles también a los jóvenes, no nos oponemos a que les guste no solamente otro tipo de ritmos o los que estén acordes en esta época
de la revolución tecnológica y sobre todo de las comunicaciones, pero sí les recordamos que deben afirmar sus raíces, saber por lo menos preguntarse quién soy, qué quiero y a dónde voy, y eso es lo que queremos nosotros. Queremos de que no hay desarrollo sin identidad, y queremos que en este país debe afirmarse estas muchas identidades en el proyecto país, pero sobre todo en el Ande. Queremos recordarles que con orgullo deben bailar, deben cantar, más allá de todos los otros aspectos que les faltan. Por eso quiero también saludar al autor del libro, a Rodrigo Montoya, maestro universitario, un antropólogo que ha influenciado mucho en, no solamente en mi generación, sino en muchas generaciones de antropólogos. Y yo diría que es el continuador de Arguedas, de la obra de Arguedas. No solamente porque conoce a profundidad el Ande, tiene una visión de conjunto del país, sino porque además canta y baila el huayno. Entonces es una manera de poder entender el Perú. Quien no canta y no baila puede entender en cifras, pero en emociones o en su manera viva es muy distinta. Y por eso creo que, si mal no me acuerdo, creo que es el 25 libro que escribe Rodrigo, pero creo que será el más bello libro que ha escrito. Y haciendo eco a todos los saludos y felicitaciones que hubo en Paucartambo, en Puquio, en Cusco, quiero acá en esta Lima de todas las sangres expresar el saludo a Rodrigo Montoya y a quienes fueron parte integrante de toda esta vertebración del libro, que son Coco Núñez del Prado y Edwin Montoya. Y creemos de que este libro, los invito a leer, es un bello libro, es un masaje a la autoestima del Ande, de los andinos, y estoy convencido que jugará un rol muy importante. Espero que genere una emulación que en las demás regiones también a sus artistas, a sus compositores, se escriban libros, se escriban la historia del huayno regional, porque hay huaynos regionales. Y nadie quiere decir con este libro que es mejor el huayno ayacuchano o el cusqueño. Es un homenaje a exponentes, probablemente el huayno ancachino, probablemente el huayno huancaíno, el huayno puneño u otros son huaynos también bellos y lindos, que deben gustar a todos los peruanos o a sus propias regiones. Y buena hora, que siga vigente el huayno, que siga alegrándonos, que siga haciéndonos llorar de emoción o de pena, pero que nos acompaña. Nuestro huayno tiene para rato. Muchas gracias. Porque yo tengo una especie de antigua incompatibilidad de caracteres con los micros. A veces me emociona, alejo el micro y no se me escucha. Mucha gente dirá felizmente, pero ahora trataré de evitarlo. Sí. Gracias por el consejo, que yo siempre les oigo, pero bueno, una cosa inicial y anecdótica. Hace muchos años, digamos, hace 50 años, mi amigo y hermano Manuel Acosta Ojeda sacó una revista pequeña, efímera y pobre materialmente, que tendría pues 500 ejemplares, supongo, a lo más, vendería 300. Y publicó una foto mía en que estaba yo con el chaleco, el sombrero, de Zenobio Daga, el gran violinista huanca que ha muerto hace poco, y le puso como leyenda que César Lévano no solo es un destacado periodista, etcétera, sino además un folclorista que ha tenido mucho éxito en los coliseos con el seudónimo del jornalero huanca. Muy bien, pero bueno. Entonces me encontré con Rodrigo una noche en un acto que se realizó en el
auditorio, el seguro social del empleado, ¿no? Y es muy concurrido, un tema sociológico. Yo hacía de moderador, y yo pregunté primero, bueno, ¿y quién modera al moderador? Pero sí, lo cierto es que de ahí salimos. Rodrigo me dio el alcance, porque yo estaba apresurado, trabajaba en la revista Marca y tenía que cerrar la edición, faltaba solo mi pobre artículo para cerrar la edición. Si no lo cerraba esa noche o en la madrugada, la revista se atrasaba. Así que, pero Rodrigo me insistió, me dijo, un trago, fuimos a una peña donde estaba María Olivos, y Rodrigo me presenta con generosidad: aquí te presento el jornalero Huanca, el gran folclorista. Es decir, repitió, y me han pasado 40 leyendas de la misma historia. Hay gente que dice que me han visto cantar en el Colegio Nacional y que cantaba muy bien. En fin, es el poder de la palabra, ¿verdad? Entonces, yo quería comenzar con eso porque nos une de entonces una amistad enorme. Ahora, este libro yo lo definiría como un libro que acoge las tradiciones, los problemas y las perspectivas de la música popular antigua. Y en las tradiciones, pues, los dos maestros, ¿qué ha hecho Rodrigo? Ha entrevistado a estos dos maestros, ¿no es cierto? A Jorge y a su hermano Edwin, el Puquiano de Oro. Pero no figuran las preguntas, que es la mejor manera de la entrevista, porque a veces el entrevistador se mete y por gusto. Y en segundo lugar, el entrevistador tiene que saber. Y el otro día recibí una crítica de un señor, porque un periodista del periódico que yo dirijo le pone una pregunta a un señor y ese señor no contesta a la pregunta sino a otra cosa, y reflexiona sobre 40 cosas menos sobre... Entonces ha hecho bien en ese sentido Rodrigo Montoya. Presenta estos textos que él ha trabajado, sus preguntas son las que valen, pero interesan las respuestas, y en eso es decisivo. Hay varias cosas que a mí me agradan, me sorprenden, me entusiasman. Uno, por ejemplo, señala nuestro amigo uno de los entrevistados, la presencia de un grupo de compositores quechohablantes en los años 20, 30, ¿no?, en el sur del Perú. Y entre ellos presenta a un señor Edmundo Delgado Vivanco. Y este nombre me suena tremendamente por una razón. Cuando muere Manuel González Prada, hay un señor que se hace llamar Encino del Mal, a quien los periodistas y los críticos de la época lo presentan como el discípulo más cercano de González Prada. ¿Quién es Encino del Mal? Es Erasmo Delgado Vivanco, el hermano, ¿no?, de este libro. Entonces, lo que yo encuentro ahí es una especie de huella. A menudo, incluso, se han escrito libros. En Israel hay un historiador y sociólogo joven que ha escrito un libro y señala que los anarquistas no se ocuparon del problema indígena. Y no es cierto. La prueba está en este Delgado Vivanco, son varios hermanos, ¿verdad? No eran ayacuchanos, tengo entendido que eran huancabricanos. Y este famoso Edmundo Delgado Vivanco, el hermano de Encino del Val, tengo textos de Encino del Val, es un extraordinario escritor, un anarquista convicto y confeso. Después se acercaron, parece, a Lapra, no lo sé, no estoy seguro. Pero Edmundo fundó la revista El Ayo, ¿no? Tuvo un libro, Biografía del Huayno, que ha desaparecido. Y su tesis para optar al título de docente fue El río y el folclore. Realmente un personaje por estudiar. Son algunas de las sorpresas que yo encuentro en el libro. Pistas, derroteros, perspectivas. Luego aparecen personajes a cada momento, personajes que me son entrañables. Por ejemplo, aparece tanto en el texto
de Núñez del Prado como en el del Puquiano de Oro de Edwin, aparece un personaje, un joven guitarrista que se llama Daniel Quiriguayo, y uno dice, un joven y extraordinario muerto hace poco, fuera de serie, esos personajes que surgen casi de la nada en un país como el nuestro. Pero ¿qué ocurre? Yo conocí a Daniel Quiriguayo cuando él tenía 18 años y se filmaba en el curso de la película Jarawi, que una vez lo oí anunciar en la película Jarabe. Bueno, y era pues tan extraordinario. Me acuerdo que un día me sacaron de una reunión del Centro Bosco de Arte Nativo, en que me habían nombrado socio honorario. Mi compadre Manuel Acosta dice que yo me equivoqué, le escuché mal, que en realidad me nombraron socio honorario. Bueno, salimos de ahí y los amigos de Cusco, el Cholo Nieto y otros bandidos, me invitan a ir a una casa donde nos están convidando a un té pillado. Yo le dije, estoy un poco mal, había estado bebiendo, acto, me he cansado, voy a mi hotel que estaba a una cuadra. César, si tú no aceptas acá en el Cusco una invitación familiar para un té pillado, prácticamente estás ofendiendo a la familia y a todos los amigos de esa familia. Bueno, si es así, pues ya voy, me marcaron, hay una camioneta, pues, y total que había estado de sitio y no había nada abierto, ninguna cantina. Ese té pillado no era de ninguna familia, sino de ellos, de los bohemios estos, cusqueños sobre todo. Hasta que entramos a una ventanita en una pulpería cerca de la cárcel, y en esa ventanita estaba un señor veterano con una doncella, una chica que sería empleada, le estaba cantando guaynos a esta niña, ¿no? Que seguramente enamorándola. Y ella entra, Daniel Quiriguayo y todos estos palomías, incluido el que habla, y Daniel Quiriguayo al señor que intentaba matar guayno, Daniel Quiriguayo de 18 años le respondía mejorándolo, dando la versión perfecta, de manera que si hubiera querido, Daniel se hubiera quedado con la chica y tocaba todo. Nos retiramos cuando ya no quedaba nada por temer. Hay cosas, el Cóndor pasa, personajes que conocí, que traté, que frecuenté, y eso que no soy cantor, mi querido Rodrigo. Bueno, luego hay algunas cosas que, algunos aspectos críticos respecto al cultivo de la música popular andina. Hay un acento, por ejemplo, de Núñez del Prado que dice: muchos ni siquiera han aprendido a cantar, dice Núñez del Prado. Gritan como chivos. Esos gritos no son canto. Y curiosamente hay una coincidencia perfecta con un criterio de Edwin, que dice en el texto que ha cogido Rodrigo, en su entrevista con ellos, dice Edwin: cantar no es llorar, cantar es saber expresar, es saber transmitir lo que se está interpretando. Llorar no es lo mismo que expresar un contenido, un sentimiento. Una cosa es la dulzura y otra es querer llorar dentro del canto. Tampoco cantar es gritar. Absoluta coincidencia, que yo, digamos que en mi modo chusco de escuchar, sin elementos técnicos ni vocales, pues, pero lo que me ha llevado siempre la atención es eso del gritar, y sobre todo en la declamación, arte que desdeño, justamente quizás, yo tengo muchos discos de poesía, soy un aficionado. Alguna vez le dije a Enrique Berati: sabes que mi problema es que tengo un olfato de perro chusco para la poesía. Yo le identifico muy rápido, como los perritos chuscos que a 2 cuadras divisan que hay un hueso debajo de un árbol, ¿no?
Bueno, pero el problema de ese de declamar gritando, como también en la obra de teatro, gritar y cantar, vengo a descubrir, es rechazado incluso por escrito. Amigos de izquierda que cuando declaman parece que quieren tumbar un árbol con sus gritos, ¿no? Y es horroroso. O sea, no hay inflexiones, todo es grito, porque finalmente puede haber grito y luego serenidad, ¿no? Y no. Yo recuerdo mucho una escena de Madre Coraje, esta mujer que atraviesa el campo de batalla con, ¿no?, una guerra, la guerra de los 30 años, con su carretilla de ambulantes, se puede decir así, y nunca se altera. Ve muertos, guerra, batalla, qué sé yo, sigue la guerra. No se altera en la obra de Brecht, de Bertolt Brecht, pero cuando le matan a su hijo, grita: maldita sea la guerra. O sea que si hubiera estado gritando todo el tiempo, ese grito no se hubiera sentido. Ahí está por qué. ¿No? Sí. ¡Bravo! Qué bonito que hoy. Gracias. Justamente estaba hablando de ti, de Edwin. Bueno, una cosa que es interesante en ambas versiones es el humor andino. El otro día estuvimos en una fiesta de un amigo empresario apasionado del folclore andino, es ayacuchano, hombre muy próspero. Invitó a un grupo de folcloristas y a un amateur como yo, y recuerdo que en un momento Jorge cuenta una aventura, dice que está perdiendo la memoria, de tal manera que cuando le preguntan sobre su estado civil, no sabe si es casado, soltero o viudo. Y acá está lleno eso, de estos rasgos de humor andino, ¿no? Hay muchas cosas de esas, pero no lo es. El jilguero de Huacarán, el picaflor de los Andes, Flor Bucarina, gente con la que he alternado con Manuel Acosta y Pablo Casas, el autor de Anita y Juanita y cuento yo, Yolatita, qué sé yo, todos los nombres de mujeres, nomás compañía de mi compadre Pablo Casas. Pero íbamos al Coliseo Nacional los domingos, éramos fanáticos. Yo no cantaba, por si acaso, Rodrigo, pero iba todos los domingos. Y de ahí nos íbamos pues a palomear, a jaranear con gente como ellos, como Karina, los hermanos Cervantes, en fin, todo lo demás. Una cosa que me conmovió leyendo el libro es que Edwin cuenta cómo en su casa, siendo ellos chiquillos, adolescentes, escuchaban La Colina, este yarabí tan hermoso, ¿no?, que el otro día lo ha cantado él en mi casa, y el otro día lo induje, se puede decir, a cantarlo en la casona, en homenaje a Rodrigo, que es de una belleza increíble, ¿no? Cuando va muriendo el día y va ocultándose el sol, ¿no has visto cómo se agranda la sombra de la colina? Y luego vienen los recuerdos de amor, por la ausencia, se agrandan. También está la presencia de Daniel Quirguayo, como maestro. Y está el hecho curioso, interesante y revelador de que Edwin comienza cantando profesionalmente, digamos, música criolla, incluso integra tríos criollos. Y nosotros, limeños como Manuel Acosta, como Carlos Jaire, como Pablo Casas, íbamos al Coliseo a gozar de la música andina.
Eso indica lo que también figura en el texto de Rodrigo, porque hay una especie de epílogo de Rodrigo que es extraordinario, realmente es una reflexión histórica profunda en las entrañas, no solo de la música, porque ya vemos, la música expresa todo, la música deja rastros, no solo en el sentimiento de las personas, sino en la profundidad de la historia humana, social. Otra cosa interesante a mi ver es la presencia de Arguedas en la familia, en el conocimiento profundo, y ese dato de la hacienda Biseca, que era de un ecuatoriano, un señor Peñafiel, que formó la hacienda Biseca, en la que estuvo parte de su infancia Arguedas. Es interesante, ¿no? Todo se va conjuntando. Y otra cosa, y en eso hablo de los problemas y las alternativas, las perspectivas. Otra cosa que dice Edwin, que también es digna de atención, dice: yo no tengo pensión, no tengo seguro. La ley del artista hasta ahora no se reglamenta, ya va a cumplir creo su cincuentenario esa famosa ley, no pasa nada, los artistas se siguen muriendo de hambre, se mueren de hambre, se enferman y no tienen control de atenderse. ¿No es cierto? Eso es revelación de un país que no cuida a las más altas expresiones de su personalidad. Luego está también el humor en Edwin. Por ejemplo, hay poesía en una canción puneña que él cita, que dice: cautiverio de mis penas, de mi corazón la gloria, te borrarás de mi vista, pero no de mi memoria. Te acordarás pues, negrita, la noche de la nevada, que me sacaron corriendo los guapos de tu frazada. Es un humor, es el erotismo fino, digamos, ¿no?, de la canción popular. Y otra cosa que a mí me encanta, y en estos mismos versos, es la capacidad descriptiva de la canción popular, ¿no? Es una lírica que incluye paisaje, o sea, incluye el corazón del que canta y compone, pero además incluye el paisaje, los hechos, los episodios. Eso te acordarás, pues, negrita, la noche de la nevada, que me sacaron corriendo los guapos de tu frazada. Es una forma indirecta de mencionar, ¿no es cierto? Es metáfora en el más rico sentido de la palabra. Repito, hay muchas cosas que hay en este libro de historia social, de historia musical, de invitación a continuarlo mejor. Hay crítica, por ejemplo, a estas niñas puneñas que cantan, que se le ve, pues, como dice Edwin, el calzoncito, pero esa no es la tradición puneña. Yo he conversado con folcloristas puneños, ¿no? Eso, claro, que demuestra que tiene muy buenas piernas la chica puneña, pero no es ese el sentido, ¿no? Y el otro, en realidad, es de imitación del baile de los cabarets, digamos, de los cafés con cera, etcétera, ¿no? Entonces, una amiga mía me decía: pues esta chica se le ve hasta el ombligo. No tanto, realmente, pero bastante se ve, ¿no? Entonces, y se busca eso, es comercializar, Creo que lo ha dicho Edwin, lo ha dicho Rodrigo más de una vez. El asunto no es ser un purista, digamos, dogmático, digamos. Evidentemente hay evolución y puede haber fusión, pero no confusión. Ese es el problema. Seguir la pista, la raíz, el acento. Y otra cosa que está muy clara en Edwin y en Jorge: el estudio. El músico, el intérprete, no puede ser simplemente... Edwin dice: ¿por qué nunca ha sido bohemio? Por respeto al público.
por respeto a la música. No se ha dado al trago, ni mucho menos a la droga, lo dice precisamente. Incitaciones no faltan en el ambiente artístico. Antes el periodista que no fumaba era una especie de desequilibrado. Yo hace 30 años que dejé el cigarrillo y sigo siendo periodista, no suelo ser un desequilibrado. En otros sentidos, físicamente no tengo muy buen equilibrio que se diga. Bueno, hablé demasiado, que es mi mala costumbre, pero quiero repetirlo. Es un libro con la historia del huayno, pero con la historia del alma andina, a través de dos grandes personajes, y a través del estudio, el análisis y la sabiduría de científico, social y de artista de Rodrigo Montoya, a quien reitero mi admiración, mi aprecio y mi afecto de amigo. Gracias, Rodrigo, gracias, amigo. Tengan ustedes muy buenas noches. Quiero empezar por saludar a la presencia de la viceministra Patricia Balbuena en esta importante reunión, la presencia de todos ustedes. Quiero saludar también al maestro César Lévano, agradecerle por su presencia, por el esfuerzo que significa para él estar en esta noche tan importante. Igualmente la presencia del maestro Edwin Montoya, de don Jorge Núñez del Prado, a quien extrañaba su presencia en los momentos iniciales cuando él no estaba. Igualmente al señor Vega Centeno, director regional del Cusco. He preparado con la responsabilidad que esta publicación amerita algunas líneas y quiero también agradecer profundamente al doctor Rodrigo Montoya por darme esta maravillosa oportunidad de presentar su publicación. Generacionalmente somos de repente un poco distantes, pero somos viejos amigos con el doctor Rodrigo Montoya. Voy a dar lectura entonces a continuación lo que he preparado. Bajo el sugerente título Encanto y celebración del huayno, el doctor Rodrigo Montoya Rojas expone, con la maestría que lo caracteriza, uno de los pocos tratados dedicados al estudio reflexivo del huayno, una de las expresiones culturales más legendarias y representativas de los Andes, además de muy popular. El contenido del texto está estructurado en 6 capítulos, siendo los 2 primeros, a manera de homenaje, y muy merecido por cierto, las historias de vida de 2 de los exponentes más ilustres de este género musical, Jorge Núñez del Prado de Paucartambo, Cusco, y Edwin Montoya Rojas de Puquio, Ayacucho. Ambos narran libremente sus orígenes y las circunstancias que trazaron sus caminos hacia la música. En el caso del maestro Núñez del Prado, su casa era prácticamente la sacristía de la iglesia de Paucartambo, pues solo una puerta separaba al infante Jorge del provincial melodio que fundó su vida musical. Edwin Montoya, en cambio, nació en el seno de un hogar musical, situación muy frecuente en las provincias del sur de Ayacucho, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarazara, provincias de gran arraigo, tradición y prestigio musical. Un aspecto común es que ambos artistas proceden del sector social de los mistis, que no es lo mismo que mestizo, o en todo caso del sector criollo de los Andes, puesto que hay que tener en cuenta que los criollos, hijos de españoles y nativos, no fueron exclusivos de la costa. Será por eso que tanto Jorge como Edwin crecieron en una atmósfera musical tañida de boleros, tangos, rancheras y valses, y la razón, además, por la que Edwin Montoya empezó a cantar huaynos recién a los 22 años de edad, como él mismo lo manifiesta. En el caso de Jorge Núñez del Prado, es interesante cuando nos relata que sus padres, a pesar de dominar el quechua, solo les hablaban a él y a sus 4 hermanas en castellano. Jorge Núñez del Prado aprendió el quechua a través de los niños campesinos que bajaban a la escuela de Paucartambo a estudiar. Como es por todos conocido, Jorge Núñez del Prado es fundador del legendario y aún vigente trío Los Campesinos, y Edwin Montoya, después de iniciar su vida musical con uno de los clásicos de Ayacucho Sur, Los Heraldos, y de formar parte de otros conjuntos de música andina y criolla, hoy continúa su carrera artística como intérprete solista. En el tercer capítulo se juntan las voces de los maestros Edwin y Jorge, quienes interactúan con el doctor Rodrigo Montoya, tratando sobre diversos temas musicales que él propone. En los siguientes 2 capítulos, el autor plasma una antología del repertorio compuesto e interpretado por Jorge Núñez del Prado y Edwin Montoya Rojas, y es que no solo son 2 grandes intérpretes, sino también importantes compositores de nuestra tradición musical.
A diferencia de La sangre de los cerros, un clásico de la antropología musical de los Andes, no se incluye esta vez las transcripciones musicales de los temas, sino solo el texto. Quizá porque de manera práctica se acompaña la publicación con un CD en donde se hace una selección del repertorio de los artistas. Las partituras, sin embargo, son importantes, pues llegan a otros espacios y brindan la posibilidad de ser reproducidos en otros escenarios. Igualmente, es material propicio para que los especialistas como musicólogos, compositores y músicos profesionales, nacionales y extranjeros, ayuden a través del análisis a comprender mejor la manera como esas composiciones son estructuradas internamente. Otro detalle es que, a diferencia del repertorio de Edwin Montoya, no se incluyen las fechas de las composiciones de Jorge Núñez del Prado. Esto porque siempre es importante establecer una cronología, pues las composiciones musicales son actas sonoras de circunstancias vividas o crónicas, como lo manifiesta el propio doctor Rodrigo Montoya. El sexto capítulo, Huayno Peruano, del Refugio de los Andes al Mercado Nacional, 1300-2013, cierra la publicación. Veo en él la sección cumbre de este gran trabajo. Es aquí en donde el doctor Rodrigo Montoya dispone de su maestría para exponer de manera excepcional un ensayo antropológico del huayno. Como él mismo describe, se trata de una aproximación a la melodía del huayno, sus múltiples variedades en las 8 regiones musicales del país, los instrumentos que usa para acompañarla, los grandes temas que sus versos expresan y las conexiones con otras variedades musicales. Luego propone una inédita periodización de los grandes momentos históricos desde 1300 hasta el presente, para luego realizar un recuento bibliográfico comentado de manera crítica de los textos y artículos que para él son los más importantes. Luego enlista y detalla de manera magistral los 13 grandes cambios producidos en el mundo del huayno por la explotación mercantil iniciada en la segunda mitad del siglo XX, que, incontenible, continúa hasta el día de hoy. A continuación plantea una explicación de las razones por las cuales se le atribuye al huayno y a la música andina en general la tristeza como rasgo distintivo. Finaliza proponiendo una breve aproximación sobre el futuro del huayno, resaltando la amenaza que tanto el huayno como la cultura andina enfrentan por esa explosión en el mercado capitalista. Quisiéramos extendernos en esa sección, pero por obvias razones solo nos detendremos a comentar algunos de los temas tratados en los que incluso pensamos aportar algo en la discusión. Perdónenme, me confundí. Lo que pasa es que el maestro Luis Montoya me ha mojado justo la parte en donde lo criticaba. Es una broma. Bien, creo que ya me ubiqué. Luego de citar un interesante trabajo del etnomusicólogo francés Claude Ferrier sobre el huayno con arpa, se cita a Chalena Vázquez, que gentilmente remitió al doctor algunos de sus puntos de vista sobre el estudio que realiza de ciertos aspectos de la cultura musical andina prehispánica, como la pentafonía. Ahí me detengo un ratito en el sentido de que, desde mi punto de vista como musicólogo, me parece que el vocablo más adecuado es pentafonía que pentatonía, porque la pentatonía alude a 5 tonos enteros como el tritono. Entonces, creo que es preferible hablar de pentafonía que de pentatonía. Bueno, de igual modo, se discute sobre la propuesta de Chalena respecto al morfema huay y sus posibles vínculos con la cultura musical andina. Es importante comentar aquí que, si bien a Chalena Vázquez le pertenece la idea original, es el etnomusicólogo peruano Julio Mendívil quien, en la década de los 90, publica un interesante artículo que tituló sobre el morfema quechua huay y su relación con el concepto de música en la cultura andina. En él, Mendívil reúne información necesaria para documentar la propuesta. Entre otros, se sirve de las crónicas, sobre todo de los diccionarios de los clérigos Santo Tomás y González Holguín. De este último extrae algunas citas que coincidentemente utilizo yo para sustentar la ineficacia del concepto música, esto es quizá una herejía, cuando se aplica al estudio del mundo sonoro prehispánico, cuya real dimensión cultural aún se ignora. Nos referimos al vocablo huajan, que curiosamente contiene el prefijo hua y que se relaciona al llanto y al sonido en general de los animales, de los hombres y de las cosas. Aquí algunas palabras. Huajaicachani, andor
andar llorando a menudo. Huajaikuni, llorar tiernamente. Huajai, lastimosamente, compasivamente. Huacaj o huacacoj, el que llora. Huacajcapa, gemidor o llorador. Y Huajailikuni, era invocar a Dios llorando por agua, cantando de noche por las calles un cantar lloroso. Huajaili era la invocación que hacían a Dios por agua cuando no llovía. Huajailikui, la procesión o cualquier invocación que se haga por agua, que así lo usan ahora los indios en la falta de agua. Dios hacedor del hombre, danos tu agua, y los tonos son Ayao, Geu, Sol, Fa, Mi. Es una cita del clérigo González Holguín. Huajan, sonar campana. Huajan, cantar las aves. Gañir, aullar, bramar, chillar de todas maneras animales. Huacani, gui, graznar cualquier ave. Huacani, gui, huacacuni, gui, relinchar o gruñir o aullar cualquier animal generalmente. Santo Tomás. Con estos antecedentes quizá sea posible entonces encontrar algún vínculo entre los morfemas hua y guay y el sonido o la música. Posteriormente, en la periodización tentativa que propone el doctor Rodrigo Montoya, menciona a los sicus, quenas y tiñas de los chimúes, moches y paracas como las evidencias arqueológicas de los instrumentos musicales de la historia peruana. Pero en realidad las evidencias de artefactos sonoros prehispánicos más antiguos están en Chilca y en Caral, con una antigüedad de 6.000 a 4.500 años antes del presente, respectivamente seguidas por las guayaquepas de Chavín de hace 2.500 años. En el mundo, los especímenes más remotos han sido hallados en Hohlfels, Alemania, con una antigüedad de 40.000 años. Perteneció al hombre de Neandertal y misteriosamente una de ellas es pentafónica. Y en nuestro país, la cultura que mayor evidencias arqueológicas nos ha dejado ha sido la cultura nazca, con decenas de antaras de cerámica de gran factura. Es más bien propicio preguntarnos ahora, ¿qué reminiscencias podríamos encontrar en la música tradicional de Puquio en relación a la expresada por los antiguos Nazca hasta hace 1300 años? Un factor común inminente es la fiesta del agua, elemento esencial en la vida y cultura de los Nazca, como hoy vital para las comunidades campesinas de Puquio. Particularmente pienso que sí, puesto que en el mundo andino prehispánico el sonido, así como los instrumentos, fueron sacralizados, ritualizados y, como hasta hoy, calendarizados. Los ejemplos son abundantes, como el Huajarpuco de Parinacochas, los icus o las tarcas del altiplano, los que no son tocados en cualquier momento del año, pues tienen su momento y su lugar. Así es probable que los cambios que los procesos y los tiempos infieren a las culturas hayan sido, si no lento, largamente espaciados. En el periodo 4, desde 1938 hasta 1970, que titula el doctor José María Arguedas, La defensa de la música andina y las bases para grandes cambios, el doctor Rodrigo Montoya establece una extensa relación de los exponentes más representativos de la música andina, en donde se nota una gran ausencia, lo tengo que decir. Sobre todo de quien el doctor Rodrigo fue gran amigo. Me refiero al cantautor y guitarrista guaracoreño, aunque nació en Huamanga, Miguel Mancilla Guevara. Es seguramente una involuntaria omisión, a no ser que el doctor le esté preparando una edición especial, ¿no? Seguramente debe ser por eso. Igual sugeriría la inclusión de dos nombres también importantes: Luis López Arangoitia, el Getón, y Melchor López Martínez, grandes exponentes, al igual que Miguel Mancilla Guevara, de la tradición musical de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas y poblado vecino a Puquio. En el punto 3 de este sexto capítulo, Explosión mercantil capitalista y 13 grandes cambios en el complejo mundo de los huaynos desde 1960 hasta el 2012, es en donde aflora la gran sapiencia del doctor Rodrigo Montoya al identificar y comentar críticamente dichos cambios en el complejo mundo de los huaynos, que suscribo plenamente en cuerpo y alma. Quisiera comentarlos uno por uno, porque así lo meritan, pero mejor les dejo la inquietud para cuando compren el libro. Sobre la tristeza del huayno, quisiera acotar lo siguiente: las escalas musicales son en sí mismas sugerentes. En Occidente triunfaron finalmente las escalas en los modos mayor y menor. Debe ser muy complicado, por ejemplo, componer música alegre en el modo menor, siendo propicio para ello el modo mayor. Una marcha fúnebre es imposible en el modo mayor, salvo se celebre la partida de quien se marchó, ¿no?
Pero los modos mayor y menor son dos de las 7 escalas gregorianas, conocidas como modos gregorianos, ampliamente usados por la religión católica, las que ostentan un carácter que motiva la reflexión espiritual. En cambio, la pentafonía, que es la base, digamos, escalística del huayno, es una invitación a la melancolía. Y sí, es posible, como apunta Charena Vázquez, apoyado a su vez en el musicólogo histórico Juan Carlos Estenssoro, de que los españoles, a través de los curas en el proceso de evangelización, habían aprovechado el sistema pentafónico para domesticar a su gusto a los nativos de los Andes. Finalmente, debo resaltar la magnífica calidad de la presentación y de la documentación gráfica, en donde la antropóloga y fotógrafa Nelly Plaza, aquí presente, adquiere papel preponderante. Felicitaciones al doctor Rodrigo, al doctor David Vega Centeno, director regional cultural de Cusco, y directo culpable de esta publicación. Gracias a él también por fomentar la cultura local, nacional, y felicitaciones al ministro de Cultura, a la ministra de Cultura, al Ministerio de Cultura por respaldar y auspiciar esta publicación. Bueno, esta publicación sale a la luz en uno de los momentos más críticos de la cultura andina, claramente identificado en esos 13 cambios por el doctor Montoya. Pero seguro estoy que seguiremos bajo el encanto y celebración de nuestro huayno, aunque luego esta noche, espero, con el doctor Montoya Rojas, cántanos un yarabí. Gracias. Saludar a Patricia Balbuena. Lo hago amical y coloquialmente porque somos amigos, profesor-alumna de mucho tiempo en San Marcos. A David Ugarte Vega Centeno, director de Cultura de Cusco. A Carlitos Mancilla, el etnomusicólogo a quien acaban de oír, una joven promesa para los estudios de la música andina y música peruana en general. Por supuesto, a Coco Núñez del Prado y a Edwin, sin quienes este libro no habría podido ser escrito. Después de la presentación tan completa, detallada de parte de Carlos Mancilla, y las observaciones finas y con sabiduría, erudición y humor de nuestro querido César Lévano, no me corresponde decir lo que hay en el libro ni defender el libro. El libro está ahí, ya es una criatura que tiene su propia vida, y solo agregaré un par de cosas que podrían ayudar a entender ese libro. En la literatura, en la bibliografía sobre el tema en nuestro país, hay siempre una separación rotunda entre la vida, por un lado, y el conocimiento, por otro. Quien se ocupa de la música no se ocupa de los intérpretes, de la vida de los cultores, de los intérpretes, y cuando se habla de los intérpretes no se toma en cuenta ni lo que es o no es la música, ni el contexto en el que los músicos, los intérpretes y los cantores componen y cantan. Yo lo que quise fue combinar en una sola aproximación la vida de dos personas que a lo largo de 50 años han ido labrando paso a paso una historia de la música en el Cusco, en Ayacucho, en el Perú entero. Dos personas que en ese tiempo han vivido, han sufrido, han llorado, han tenido grandes emociones, y son esas vidas las que en última instancia pueden hacer entender lo que las canciones de ellos mismos expresan. Y hay una separación muy grande entre la canción de un lado y el compositor y la música de la canción. Cuando oímos una canción que nos gusta, la aprendemos de memoria,
y no preguntamos de dónde es la canción, quién la canta. Eso pasa a un segundo plano. Y tenemos que preguntar con mucha exigencia de quién es esta canción o desde cuándo viene esta canción. Y sin embargo, esta cercanía tan profunda entre la vida de una persona, sus versos y su canto, es lo que podría haber sido y es, me parece, una fuente para mejor conocer la música. Pero vidas personales y temas de música y de canto también serían muy cortos si es que no tuviésemos en cuenta el momento en el que cada canción se hace, el periodo histórico en que las personas nacen y viven, y cómo hay diferencias muy profundas y marcadas en solo un periodo de 50 años si se comparan los huaynos de los años 40, 50 y los últimos de ahora. Y es esta dimensión de largo plazo, esta dimensión histórica, lo que valdría la pena insertar en los estudios para tener una aproximación global, para saber más o menos lo que las canciones nos están diciendo y lo que los cantores y compositores nos están expresando. Algo que me parece importantísimo señalar es que nuestros huaynos tienen, yo diría, una historia de 700 años. Y después de la conquista española, los huaynos y los jarauis pasaron a la clandestinidad, a estar escondidos y a refugiarse en los ayllus y en las comunidades andinas. Lo que había que cantar era lo oficial, lo español que venía de fuera, y lo propio nuestro estaba escondido y guardado. Y eso duró 4 siglos. Y salir de la clandestinidad coincide con las primeras migraciones a Lima, y son las primeras generaciones de migrantes que llegan a Lima alrededor de los fines de los 30 y los 40, los que se atreven a cantar un huayno en Lima, y por atreverse a cantar un huayno en Lima recibieron lo que recibieron. Arguedas lo ha contado muchísimas veces, y nosotros, cuando éramos muy jovencitos, en los 50s y 60s, hemos sufrido también esa tremenda discriminación. Estos cholos, estos serranos, ¿por qué cantan huaynos aquí? Este no es lugar para cantar huaynos. ¿Cuántos de nosotros pueden contar historias de las veces que nos han llevado a la comisaría por dar una serenata, acusándonos falsamente de ladrones, cuando lo que queríamos era simplemente enamorar cantando o tocando música? Y las veces en que hemos sabido negociar con la policía para recordarles a los policías que ellos también eran migrantes y que si nos dejaban terminar la serenata debíamos, en compensación, ir a cantar con ellos a algún lugar para hacerles quedar bien con otra serenata. Y poco a poco, con el tiempo, esta brutal discriminación ha ido bajando, no ha desaparecido, no es un asunto del pasado, pero se ha debilitado muchísimo. Y es con esta llegada de los migrantes que los huaynos empiezan a entrar en Lima, y coincidentemente se funda la radio, aparece la radio, y con la radio desde los años 20 en adelante, pero sobre todo de los 50 en adelante, la difusión de la música se convierte en fundamental. Y esta permanente relación entre las vidas, la radio, la grabación, los discos, la televisión, los derechos de autor, Updike, en fin, todo esto es esta manera de la vida que va haciéndose al mismo tiempo en varios frentes, y esa intención de recoger los varios frentes en el libro ha sido mi intención mayor, y no sé si lo habré logrado, pero fue lo que quise hacer.
debo terminar agradeciendo primero a David Ugarte Vega Centeno, antropólogo amigo mío de hace decenas de años, y conversando llegamos a entendernos a partir de una propuesta de él. ¿Por qué no escribe, Rodrigo, un libro sobre Cusco y Ayacucho a partir de dos biografías de Coco Núñez del Prado y de él? La idea me pareció excelente. Dije sí inmediatamente. No sabía a qué me estaba metiendo. Me hubiera arrepentido si lo hubiera pensado dos veces, pero esas reacciones así de corazón instantáneas son las que en última instancia deciden las buenas cosas. Y dije, me embarqué, ya está. Y fui a buscar a Coco Núñez del Prado y a tratar de convencerlo para que cuente y hable. Y no imaginan ustedes lo difícil que fue. Y lo difícil que fue porque don Coco es muy celoso, ¿cierto? Y por celoso él sabe lo que tiene, él sabe la importancia de lo que sabe y lo que va a contar, y poco a poco, paso a paso, nos fuimos acercando hasta llegar a un momento en el cual ya no había nada que esconder. Y la historia personal aparecía con todos sus detalles. Lo mismo pasó con Edwin. Con Edwin tenía una gran ventaja porque somos cómplices desde que existimos. De modo que, estando los dos textos reproducidos, había que entregárselos para que ambos corrijan, corten, agreguen, saquen referencias preocupantes que podrían causar alguna dificultad, con nombres de personas, de mujeres, por supuesto, y yo con la prudencia más grande del mundo para evitar que un texto como este encienda polémicas inútiles, porque la intención no es un Twitter de un chisme, sino la intención era y seguirá siendo un hecho histórico personal que sale de lo anecdótico, pero que pasa a ser importante porque cuenta como una anécdota para entender una historia mayor y mejor. Fuimos cortando, resumiendo, reduciendo, agregando, hasta que al final las dos biografías quedaron completas. Y luego había que hacerles conversar a los dos, hacerles hablar en dúo y en contrapunto, para que opinen sobre lo que está pasando con el huayno y con la canción nuestra en nuestro tiempo. Cómo les fue en cada uno de sus momentos, cómo han cambiado los artistas ahora, cuáles son las tendencias, hacia dónde estamos yendo, y con entera libertad dijeron lo que les parecía, y yo fui simplemente la persona que tomaba lo que decían y convertía en un lenguaje entendible frases más largas o recortaba para que las cosas queden más claras. Y luego la tarea sencilla fue pedirles también que ofreciesen ambos una selección de sus canciones para registrar los versos. Y el libro trae una guaguita al final, que es un CD con una selección de 7 canciones escogidas por ellos mismos y que no son grabadas ahora ni para este libro, sino que son grabaciones de otros momentos. Y contando con la técnica de Roberto Bangemann, fue posible quitarles a esas grabaciones las pequeñas o grandes perturbaciones que vienen con el tiempo. Y el CD es un documento, más que un despliegue técnico, es un documento de una forma de cantar, de una manera de cantar y de acompañarse en tiempos bastante largos, ¿no es cierto? Desde una canción última hace 5 o 4 años hasta una grabación de hace 20 o 30 años. Al final me tenía que quedar la tarea difícil de escribir un largo ensayo
para contar desde dónde viene el huayno y cómo esta larga historia tiene algunos capítulos relativamente conocidos, tiene grandes vacíos, y cómo con el material disponible ahora es posible ir llenando pequeños vacíos, agregando cosas. Y debo agradecer a Sonia Céspedes, mi novia, que me ayudó con mucho cuidado en la selección de las fotos, en el trabajo con las fotos, con muchísimas fotos, y después ir descartándolas hasta encontrar más o menos las buenas fotos. Contamos con un apoyo extraordinario de descubrir unas fotos históricas del Cusco de los años 20 y 30. Hay una foto ahí de una jarana andina cusqueña donde uno de los músicos está tocando un bandoneón. Un bandoneón. O sea, este instrumento del tango argentino en los años 20 y 30 en Cusco. ¿No cierto? Y claro que están los pampapianos preciosos de la época, de entonces. Y en el Perú, para ser católico, los curas se convencieron que había que jaranear. Porque si no hubieran reconocido y recogido el canto y la fiesta del pueblo, no tendrían los pueblos del Perú esa fe católica que tienen ahora. ¿No es cierto? ¿Qué sería del Señor de los Milagros sin música? ¿Qué sería de la Mamacha Carmen en Paucartambo sin música, sin canto y sin poesía? Los collas de las alturas van a buscar a la Virgen del Carmen y van a enamorarla. Así simplemente se la quieren llevar a la Virgen, la enamoran. Y le dicen, desde lejos hemos venido, hemos pasado tiempos de nieve, de frío, muchos han quedado en el camino y no han podido llegar hasta ti, y los pocos que hemos venido queremos llevarte. Como los gitanos en Sevilla, se quieren llevar a la Virgen, la enamoran y la hacen bailar, ¿no es cierto? Y este espíritu festivo de canto, de alegría, de pena, de tristeza, es eso lo que los españoles curas recogen desde el primer momento y convierten el jaraui, que era la tristeza cantada por la muerte de un inca, de un gran señor, de un gran personaje, o de un amor perdido, y los curas dicen, el mejor modo de llegar al corazón de los, entre comillas, indios, con la historia triste de la pasión de Cristo, es tocando y cantando un jaraui para Cristo. Y ahí en el libro están los versos de cómo Coco Núñez del Prado canta el famoso Apuyaya Jesucristo, que es una forma de juntar en dos el Apuyaya, ¿no es cierto?, nuestro Apitu, nuestro Dios, nuestro nevado, nuestro gran cerro, Cristo. Cristo igual cerro, cerro igual nevado, nevado igual Cristo. Y el jaraui que narra la pena de la pasión de Cristo encaja muy bien con el jaraui tristísimo de los Andes peruanos. Y el huayno, que había nacido para celebrar en pareja la felicidad del amor, se entristeció después cuando hubo un colapso demográfico brutal, cuando la población inca se redujo al 5%, lo que era causa de un dolor espantoso, inmenso. Y nos llenamos de jarauis, de penas y de tristezas, y el huayno pasó también a cantar cosas tristes, y de esas cosas tristes del jaraui deriva más tarde el yarabí. Y es esta perspectiva en el largo plazo que va dando algunas luces para entender nuestra música y cómo los instrumentos van llegando. Y don Coco Núñez del Prado estaba siendo adolescente
había visto en el Cusco un acordeón, y como ya sabía lo que era el pampa piano, le dijo a su papá: cómprame un acordeón. Y el papá le dijo: te lo compro si es que lo sabes tocar. Y el padre estaba seguro que su hijito Coquito no tocaba el acordeón, y Coquito ya sabía tocar el acordeón. Y el papá perdió la apuesta y tuvo que comprar el acordeón. Y a partir de ahí, como él lo ha dicho tantas veces, y ha sido un momento de gran afectividad y de gran cercanía en el trabajo, cuando Coco cuenta y dice: lo importante es tocar el acordeón con el pecho. Porque cuando el acordeón se pega más al pecho, suena mejor y cuenta mejores las historias. Las historias son mejores, ¿no es cierto? Y los instrumentos van apareciendo, van llegando, y ellos van contando y todo eso, y las fotos acompañan este viaje por el mundo nuestro. Y quise también, para la presentación de este libro, hacer una reunión en la que una voz como la de César Lévano, una figura mayor del periodismo, de las letras peruanas, con su experiencia, con su sabiduría, que cuente las reacciones que le provoca un libro como ese. Y al lado, Carlos Mancilla, un etnomusicólogo jovencito. Y están las dos generaciones extremas reunidas, porque eso es parte, otra vez, de una perspectiva histórica. Otra vez hay que juntar las voces de los que tienen un largo camino y tienen mucho que decir, y las voces de los que están comenzando, de los nuevos, que tienen energías, que tienen furia, que tienen ganas de decir más cosas, y que en cuanto leen un texto se inspiran para decir: aquí falta esto, falta lo otro, y esto que falta aquí lo voy a hacer yo, ¿no es cierto? Y tengo tiempo todavía, y en fin, es esta dinámica del descubrimiento del conocimiento y de la realidad que debiéramos tener permanentemente. Quiero agradecer especialmente también a Nelly Plaza y contar la historia. Estábamos cerrando el libro, ya teníamos fotos suficientes, y Carmen Cifuentes, la persona encargada del diseño de este hermoso libro, me dijo: conozco a una persona que se llama Nelly Plaza, que tiene unas fotos preciosas de cantores y cantoras andinas. Y yo felizmente conocí a Nelly Plaza por antropóloga de tiempos atrás. La llamé y con una gran generosidad me llevó a la exposición, que todavía estaba abierta en ese momento, estoy hablando de unos 6 o 7 meses atrás, y me ofreció 22 fotos que aparecen en el libro, con una generosidad extraordinaria que solo tengo que agradecer públicamente y aplaudir. Y ella tiene una obra mayor, porque las 22 fotos fueron las que escogí para que el libro sea más rico, pero ella tiene una colección enorme y todavía no sabe qué suerte va a correr esa colección, a dónde va a ir, quién la va a cuidar, quién la va a conservar, ¿no es cierto? Y será motivo para que en otro momento David y yo conversemos del tema y veamos si hay algún camino por ahí a través de la Dirección de Cultura del Cusco, así como si habrá todavía un espacio para que el maestro pintor Quintanilla, que es un cusqueño célebre, lo conocí en París hace tantas lunas, y es una figura de la pintura peruana, un hombre que lleva al Cusco en su corazón, en su cara por donde va, y tiene el encanto y la alegría de sentirse un hombre del Perú y del Cusco. Y bueno, llega a su fin una pequeña gran aventura, y pues gracias otra vez. Muy buenas noches a todos y todas por estar con nosotros acá
celebrando el estar con Jorge Prado, el estar también con Edwin Montoya, con Rodrigo, con César Lévano y con David y con todos ustedes por acompañarnos solamente para celebrar este libro, pero también para acompañarnos porque estamos tratando de que las regiones también vengan a Lima, que creo que es lo más importante. Hemos celebrado 2 días, el Día de la Marinera, ¿no? Acá en las puertas del Ministerio, y creo que quienes han venido también han sido días magníficos para celebrar, pero creo que también es importante señalar que este libro, gracias a la gestión de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, nos permite a todos los que estamos acá recordar, rememorar, pero no solamente para sentir, sino para preocuparnos por lo que hacemos para más adelante, en el sentido de que eso nos tiene que conectar con los grandes pendientes en el reconocimiento del tema del patrimonio material, que está todavía por trabajar mucho, pero también para hacer el puente entre la música, pero también entre el escuchar con atención las voces de los pueblos indígenas en nuestro país. Creo que todos los que estamos acá en esta noche, le decía justo a David que la sala nos quedó chica, para celebrar que estamos acá recordando cada fragmento que creo que todos los que estamos, ¿no es cierto?, lo hemos vivido. Cada pedazo de nuestra vida está asociada siempre, creo yo, a un fragmento de un huayno, ¿no? Por lo menos a los que hemos viajado, ¿no? Cuando uno regresa, por ejemplo, de la mar, en el carro, en la camioneta, escuchando, ¿no? Siempre el CD, el cassette en esos tiempos, ¿no? En las provincias altas del Cusco, cuando las mujeres cantan, ¿no? Entonces creo que cada cosa de nuestra vida, cada fragmento de las cosas de nuestra memoria visual y también nuestros sentimientos y afectos están ligados al huayno. Están ligados también al reconocimiento de esto que han hablado y que Rodrigo nos enseñó, digo yo, también en la universidad. Y acá quiero hacer un paréntesis porque creo que nos olvidamos de mencionar también otro talento de Rodrigo, que es que cocina de manera extraordinaria. A nosotros, sus alumnos, nos tuvo un semestre entero cocinando, nos hicieron las clases más deliciosas del mundo, porque además de enseñarnos, comíamos, ¿no es cierto? Y además gratis, ¿no? Que era entonces lo más interesante del curso. Terminando ese paréntesis, quiero señalar que el tema de el huayno es lo que se celebra, es la vida, ¿no? El estar vivos, el decir que que los pueblos están acá, que están presentes, que siguen resistiendo, peleando, reivindicando a través de las voces de sus diferentes cantautores, en las cuales permanentemente señala esta permanencia, esta también renovación para poder nosotros reivindicarlos y tratar de recoger estos aportes, como este maravilloso libro. Ya lo tenía hace un tiempo, ¿no? Que creo que ojalá ustedes puedan también compartirlo. Es un maravilloso libro, un maravilloso trabajo que nos permite entonces conectarnos con nuestros propios recuerdos individuales, pero también con el gran deber que tenemos de escuchar con más atención la voz de estos pueblos a través de sus cantautores. Muchísimas gracias y los invitamos, como también decía Rodrigo y David, el Cusco está en Lima. Y el Cusco está en Lima y lo vamos a terminar cerrando el jueves con la gran noche andina, a la cual por favor quisiera volver a verlos. Entonces nos volvemos a encontrar el día jueves para esa nueva celebración. Muchas gracias. Tío Serrano. Por eso este libro expresa un abrazo importante, porque grafica el espectro de este nuevo Perú y también reflexiona su propia problemática. Estos periodos ¿sabes? Si quien pueda, quien dispara primero gana, una suerte de capitalismo salvaje, también llega a las deformaciones a nuestro
a nuestro huayno, se ha comercializado en demasía. Entonces, en muchos sitios hacemos esfuerzos grandes para mantener la vigencia de nuestro huayno. Las cheleras no es la expresión de nuestro huayno, es más bien una deformación de nuestro huayno. Y por ello, por ejemplo, en el Cusco hemos llevado un concurso de provincias y distritos, y los nuevos ganadores son los que estamos ahora promocionándolos, presentándolos ante el mercado, porque ya muchos de nuestros cantantes ya están avanzados en su edad, ya no producen, y entonces no queremos que exista un vacío. El próximo jueves, acá en el Teatro Nacional, vamos a presentar la Noche Mágica Cusqueña, y estamos trayendo no solamente música étnica, danzas folclóricas, nuestra sinfónica, sino también nuestros nuevos cantantes de huayno. Y ese es el esfuerzo, a decirles también a los jóvenes, no nos oponemos a que les guste no solamente otro tipo de ritmos o los que estén acordes en esta época es la expresión más alta en el Ande, donde en la cotidianidad del pueblo está presente en su quehacer de trabajo, y en el Ande fundamentalmente se trabaja y se alegra. La fiesta es parte consustancial de todo el quehacer en el Ande. Se baila con el huayno, se llora con el huayno, se entierra con el huayno, se nace con el huayno. Y por eso, un libro de la dimensión que ha escrito Rodrigo, creemos de que va a ser un referente grande que generará una emulación en distintas regiones. Porque al escoger, más allá de las reflexiones que como estudioso había hecho mucho antes, buscamos que se estudiara las vidas de dos artistas muy importantes. Caso de mi paisano Coco Núñez del Prado, que por razones de salud no nos acompaña estos días, pero él es un ídolo. En el pueblo de Paucartambo tiene un monumento a él y al conjunto que lo acompaña, que son los campesinos. Creo que pocas veces se ha visto un artista en vida con un monumento. En Paucartambo se canta, se baila, e incluso los campesinos es la expresión de integración regional, porque armoniza también ese proceso de encuentro con el departamento hermano de Apurímac. Sin embargo, en el caso de Coco, es porque los campesinos sin el acordeón no serían lo mismo. Ese conjunto es reconocido, es tan auténtico y singular por el acordeón. Y creo que en el libro está recogido, graficado, ese cordón umbilical que tiene desde el pampapiano, y la forma justamente del manejo del acordeón hace la manera como ha ido dominando este instrumento, pero que tiene su explicación en su etapa primigenia de aprendizaje en el pampapiano de Jorge Núñez del Prado. En el caso de Edwin Montoya, ayacuchano él, es también uno de los puntos más importantes, diría, es una expresión alta de la canción quechua, de la canción del huayno, porque después de Picaflor de los Andes, después del jilguero Huascarán, creo que uno de los cantores más queridos, más reconocidos, como en el propio Cusco, es Edwin Montoya. Y no por gusto se le conoce como el Puquiano de Oro,
expresión que lo dice todo, la afectividad que guarda el pueblo. Es el único cantante de folclore que ha sido recibido en la Plaza de Armas del Cusco y ha festejado su 50 aniversario en la plaza y acompañado por la Sinfónica. Eso expresa el reconocimiento que tiene el Cusco hacia él. El libro será importante para reflexionar este nuevo Perú. Probablemente hace 60, 70 años, cuando empezaban a aparecer los primeros migrantes, eran aquellos que escuchaban bajito en sus radios y muy temprano el huayno, o a veces iban a los coliseos bajo el puente para escuchar a sus canciones, a sus cantores, como era la Pastorita Guaracina, Picaflor de los Andes, y aquí en el que en este momento yo vivo. Esta Lima ya serranizada, esta Lima distinta, este hervidero de todas las sangres, esta Lima pluriétnica, si bien es cierto ha logrado espacios muy importantes en la televisión, es algo así, diríamos los cusqueños, la entrada del indio al Club Cusco, pero sin embargo todavía está muy focalizado en las mañanas, 4 de la mañana, máximo hasta las 6. Será algún signo, una señal importante cuando en horas punta, a las 8 de la noche, se pueda escuchar los huaynos y naturalmente tengan consensos en nuestra ciudadanía. Aun cuando ya no se escucha mucho la palabra despectiva serrano, sin embargo no se necesita ser demasiado evidente para poder ver que todavía es excluyente esta sociedad. Por eso el huayno expresa culturalmente a todos los serranos. El huayno es la identidad nuestra. Y en muchos casos he visto, incluso en el extranjero, todos los peruanos, al escuchar un huayno, o lagrimean, o afirman naturalmente, o recuerdan sus orígenes del padre o del... Hoy quiero empezar saludando la presencia de nuestra viceministra de Interculturalidad, asimismo la presencia de un distinguido periodista que nos acompaña esta noche, como es César Lévano. También nos acompaña el etnomusicólogo Carlos Mancilla, y como en el mundo popular lo conocen, el pucano de oro, a Edwin Montoya. Permítanseme desde esta tribuna también saludar la presencia de mi paisano, el pintor Quintanilla, quien nos acompaña esta noche. Y bienvenido. Distinguidas personalidades del mundo cultural y artístico, señoras y señores asistentes a esta presentación del libro. Después de haber presentado el libro en Cusco, Paucartambo y en Puquio, donde se han realizado actos culturales que creo marcarán un hito muy importante en referencia a la significancia de un libro, por la forma en que, diría, la expresión de afectividad hacia el libro ha sido profunda y grande. Profunda y grande porque el huayno